Hola amigos de F7, estamos aquí iniciando esta temporada de entrevistas y bueno, en esta ocasión nos toca entrevistar a Lili García, mejor conocida en el mundo del Facebook como Lili GS, que es una de nuestras participantes de esta primera exposición. Esperemos que les sea agradable. Hola Lili, bueno, pues bienvenida a este primer bloque de entrevistas. Muchas gracias. Es un honor entrevistar a la famosa fotógrafa. Y bueno, nuestras preguntas van un poco en el sentido de cómo llegas a la fotografía, cuál es tu primer contacto, qué es lo que te llama a tener esta pasión por la foto, de dónde nace, cómo tuviste cursos, no tuviste cursos, eres autodidacta, cómo nace toda esta pasión por la foto, que ya nos irás contando en esta historia. Bueno, mi primer contacto con la fotografía fue mirando a mi hermano. Mi hermano, yo era muy joven y él colaboraba en ese entonces para una revista de interiores llamada Casas y Gente, la cual editaba o producía Nicolás Sánchez Osorio en ese entonces. Fue mi primer contacto con la foto. A partir de ahí, viendo a mi hermano haciendo fotografía y viendo todo ese mundo, descubrir ese mundo de luz, de colores, de maravillosas ideas, ahí nació mi primer contacto con la foto. Obviamente en casa, bueno, existían las cámaras pequeñitas para hacer fotos familiares, pero no las cámaras profesionales que yo conocí en ese entonces, mirando a mi hermano. Él fue quien me guió en los primeros tiempos, me enseñó a medir la luz, a la apertura, a encuadrar, lo básico de la foto, me lo enseñó él. Posteriormente yo compré mi primera cámara análoga, la compré con mis primeros ahorros y a partir de entonces eché a perder uno tras otro rollo, hasta que fui perfeccionando, digamos, mi manera de hacer fotos. Llevo muchos años en esto, me he formado completamente autodidacta. En los últimos tiempos empiezo a tomar cursos, talleres que me siguen nutriendo y bueno, por supuesto, he aprendido mucho de mis compañeros a partir de que colgué mi primera foto en una diaria, por cierto. Ahí colgué mi primera foto, no sabía yo bien de qué iba. Esto fue un poco difícil para mí porque, bueno, siempre había hecho fotos para mi familia y a partir de ahí, bueno, pues ya quedas expuesto a la crítica, pero también a las felicitaciones. Esos fueron mis primeros pasos en la foto. Yo recuerdo de tus inicios ahí en el grupo de Una Foto Diaria, tu interés por el blanco y negro. ¿De dónde viene, de dónde surge ese interés del blanco y negro? ¿De dónde nace todo ese gusto? Porque la verdad es que es un gusto y es una manera que parece fácil, pero no lo es tanto, porque hay que valorar luces, blancos, grises, que no se queme, que no se vaya al negro, que no se vaya al gris. ¿Por qué tu gusto del blanco y negro? Mi gusto por el blanco y negro ha sido permanente desde mis inicios con los rollos. Fue lo primero que aprendí a hacer, a medir la luz, y para mí es básica. Bueno, eso es el alma de mis fotos, la luz. Es lo que me hace hacer foto. Seguir la luz, mirarla,
medirla y poder capturarla de la mejor manera posible. Es lo mejor es lo que más me gusta, hacer foto blanco y negro, porque creo que ahí capturas la esencia de las cosas. El color te jala mucho, puedes captar paisajes espectaculares, puedes hacer retratos de increíble color, pero el blanco y negro creo que captura la esencia de las cosas, lo que no se refleja en el color, lo que no ves a simple vista. Eso es lo que yo siento que se captura con el blanco y negro, y por eso es por mucho mis fotos preferidas, el blanco y negro. Para no salirnos un poco del tema, hay mucha gente que critica de que cuando te vas a blanco y negro es porque hay fallas en el color. ¿Qué piensas de todas esas críticas? Pues creo que si haces buenas fotos, las puedes hacer en blanco y negro, las puedes hacer en color. Yo no viro mis fotos a blanco y negro para hacerlas mejores. Trato de hacerlas mejores desde que salen de la cámara. Muchas veces las tomo en monocromo, no las tomo en color. Entonces creo que bueno, es cuestión de cada quien. Hay gente que tal vez hay personas o compañeros que puedan virar sus fotos a blanco y negro para que haya una mejoría, pero no es mi caso. Otra de las cosas que me llamó la atención cuando recién comencé a ver tu trabajo es la fotografía, el autorretrato. Ahora sí que tenía una amiga fotógrafa que decía vamos por partes, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso, de esta experiencia que tú tienes del autorretrato? Bueno, esa es una parte de mí de mi trabajo que me gusta hacer. De hecho, hace mucho que no lo trabajo, por cierto, pero me gusta mucho retratar detalles, retratar cosas de cerca, ver las texturas, ver partes de un todo, pero no el todo completo. Entonces, es una parte de la foto que me gusta mucho, la fotografía intimista, la fotografía de retrato, acercarme a la esencia de las cosas. Eso lo disfruto mucho. En gran parte de mi trabajo existe ese tipo de fotografía y bueno, es de mis en referencia al autorretrato, que ya nos explicaste cómo es todo ese proceso, quisiera ver si podrías darnos tips para nuestras compañeras o para nuestros compañeros, porque también es válido que hay ahí los que tienen un ego ahí medio alzadito, que nos dieras un tips de qué es lo que principalmente tú tomas en cuenta para hacer un autorretrato. La luz, el encuadre, cómo lo haces con cámara, con teléfono, cómo lo haces. ¿Por qué no nos das algunos tips? Bueno, acerca de ese trabajo podría decirles que es difícil autorretratarse, no es fácil, depende qué quieres mostrar, qué quieres enseñar a los demás de ti. Yo tomo en cuenta para los autorretratos, bueno, primero estar motivada a hacerlos, pero me gusta mucho trabajar la luz en los autorretratos y no mostrar mi cara. En la mayoría de autorretratos que he hecho no muestro mi cara. Me gusta mucho retratar la sensualidad y bueno, para eso ustedes saben, no es lo mismo tomar el teléfono y autorretratarte que preparar una habitación, un ambiente, tu cámara, tu trípode, esperar determinado tipo de luz o montar tus propias luces. Yo por lo regular trabajo con luz natural, es lo que me gusta hacer. Y bueno, es todo un número hacer autorretratos. Es parte muy esencial de lo que me gusta hacer. Bueno, ahora sí ya brinquemos a la parte de la fama, ¿no? De todo este movimiento que han generado pues varias mujeres del grupo,
impulsadas por Margarita Chacón, que es quien ha generado estas dos primeras exposiciones. Citlali Maldonado también. Citlali, en fin, 11 mujeres, yo creo que es parte de las 11 mujeres. No quiero dejar de mencionar a nadie porque es bastante importante el movimiento. Quisiera que nos platicaras toda la experiencia de esa primera exposición, donde participan todas las mujeres, todos esos egos juntos, todas esas mujeres juntas. ¿Cómo fue la organización, la dificultad, el espacio? Bueno, pues fue bastante caótica, para ser sincera. Creo que la mayoría de nosotras, la mayoría de las 11, no teníamos ni idea en qué nos estábamos metiendo. Únicamente cuando nos dijeron nos gustaría que participaran, hemos venido siguiendo su trabajo, todas nos emocionamos al mismo tiempo y dijimos sí, va. Pero no teníamos la más remota idea, claro, las que no habíamos participado antes en exposiciones, no teníamos la más remota idea de lo que se trataba. La verdad es que escoger el tema fue un tema muy abierto, entonces escoger las fotos, ya de ahí, a partir de ahí fue bastante complicado. No teníamos un hilo conductor, teníamos la sabia guía de Margarita Chacón, pero pues la mayoría de nosotras éramos inexpertas absolutamente en esos temas. Escoger una casa impresora, bueno, el otro tema, no sabíamos de papel, no sabíamos de medidas, de marcos, de nada, solo sabíamos medio hacer fotos, porque la verdad no sabíamos exprofeso tener fotos con una excelente calidad, aún no. Bueno, todavía tampoco la tengo, ¿verdad? Pero en esa época menos. Y bueno, empezamos a planear las fotos, a planear el trabajo, a escoger qué teníamos que mandar, qué material era viable. Margarita muy atinadamente tuvo a bien escoger a la curadora, escoger el lugar. Y bueno, nosotras solo teníamos que mandar nuestro trabajo y ella le iba a dar el visto bueno. Una vez autorizado o que teníamos la viabilidad ya de decir estas fotos iban, entonces a buscar la impresión, que también fue muy difícil porque no conocíamos del tema y bueno, como bien dices, ponernos de acuerdo 11 mujeres fue un poco complicado. Pero bueno, salvando todo eso, llegamos al día de la exposición. Se hizo en un restaurante de la zona de San Ángel. Buscar las viandas, buscar qué se va a ofrecer a los invitados. Nos volvíamos locas con eso y teníamos la amenaza latente de que venía la pandemia. Esa era otra cosa que nos ponía contrarreloj para poder llevar a cabo la exposición. Finalmente se logró, expusimos, pero a los 6 días de haber inaugurado nuestra exposición, llegó el cierre de todo por la pandemia. Entonces se perdió un poco ahí el hilo de esa exposición, se quedaron colgados nuestros cuadros durante mucho tiempo. Y bueno, fue un poco triste porque mucha gente no pudo apreciarlos, mucha gente no pudo regresar a verlos. Entonces fue difícil en ese momento, pero para nosotros ya era un motivo de satisfacción haber colgado esos cuadros ahí, haber sido invitadas a participar, todas las compañeras con trabajos muy valiosos. Entonces fue una primera experiencia muy halagadora y muy feliz de haber participado en ella. Sin duda alguna, siempre la primera vez es difícil, ¿no?
Sin duda alguna, sin duda alguna, la primera vez siempre nos cuesta trabajo en muchos aspectos, ¿no? Y en muchas cosas también. Bueno, pues pero se rompe la inercia, pero sin duda queda ese sentimiento por hacer pues como una segunda parte, ¿no? Como las películas. Viene la siguiente exposición, que son miradas femeninas Miradas en femenino. Miradas en femenino, que es una exposición totalmente distinta. Es una exposición a la Secretaría de Cultura del distrito, no me acuerdo si es del distrito o es de la cultura del país. Y bueno, la cualidad que tiene esta exposición es que es en todos los pisos del edificio, ¿no? No es una exposición donde puedas observar el trabajo de todas, sino vas yendo por pisos y ahora sí que por miradas. ¿Qué nos puedes platicar de esta tu segunda exposición? Bueno, pues esta segunda exposición, tampoco teníamos idea de que nos iban a convocar para ella, pero recibimos la invitación para hacerlo. La verdad es que ya un poco más relajadas después de la primera experiencia, y fue, bueno, era mi tema, no era mi tema, era el trabajo que a mí me gusta hacer. Para mí lo femenino representa pues una parte muy integral de mí, de mi persona, entonces me sentí como pez en el agua. Esta vez fue la primera vez que hice retratos posados. Siempre he hecho retratos espontáneos, y fue la primera vez que yo le pedí a alguien que posara para mí, que dirigí un espacio, que dirigí a las 2 personas que modelaron para mí. Me gustó mucho la experiencia porque eso te da otra visión, de la fotografía y de todo lo que tiene que ver para que puedas lograr buenas fotos. La verdad es que sí fue un poco difícil la exposición, como ustedes recordarán, pues sí, nos tocó un piso a cada uno, teníamos el espacio suficiente, pero pues a la hora de visitar la expo era un poco caótico o un poco complicado visitarla, porque bueno, casi muchos de los visitantes, bueno, fueron a ver a su expositora y ya no visitaron los demás pisos, pero bueno, también fue una experiencia muy, muy agradable. Estuvieron expuestas las fotos ahí alrededor de mes y medio, un mes, y bueno, es también un gran acierto que haya sido en la Secretaría de Cultura. Y bueno, esa fue nuestra segunda experiencia, ya un poco más relajadas y con más conciencia de las cosas. Creo que resultó una buena exposición. Sin duda alguna, sí, muy interesante por los horarios, ¿no? Tampoco era tan fácil accesar los pisos, aunque vimos el trabajo de cada una, siempre no tienes un concepto general, ¿no? Como en la primera. Y bueno, esto es lo que nos trae a esta tercera exposición, que es un poquito más, como decía por ahí Gaby en una de las entrevistas de la inauguración, más entre amigos, más en confianza, pero que también tuvo sus vicisitudes, ¿no? Sus problemas, sus tensiones, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta colaboración ahora con amigos, con el tema, con la fotografía? ¿Cuándo empieza? Es un proyecto que se generó espontáneamente, ya viene con anterioridad, viene de otro proyecto. ¿Qué pasa? ¿Quién organiza? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál es el tema? Ahora platícanos de esta exposición, miradas que habitan,
¿Cómo fue todo este concepto? Bueno, tampoco se trata de aburrirlos tanto, ¿verdad? Pero, bueno, este proyecto es algo muy lindo porque hace alrededor de año y medio, más o menos, empezamos a hacer fotos, ya saben, en el centro, en Santo Domingo. Empezamos por salir la primera vez, bueno, este ya es un grupo al que yo me integré, la verdad es que era un pequeño grupo donde participaban José Luis, Moni, Maggie, Federico y Patti González. Alguna vez en alguna salida, bueno, pues nos invitaron a Gaby Arenas y a mí a participar, y a partir de ahí, como muéganos, ya salíamos a fotografiar a todas partes. Esta primera salida fue ya como parte de ese grupo, fue a Santo Domingo, al centro. Fuimos a hacer fotos después de un buen desayuno. Fuimos a meternos a donde no debíamos meternos, pero bueno, ahí empezó este proyecto que inicialmente tenía como finalidad publicar un libro. Seguimos haciendo fotos juntos y finalmente, bueno, el tiempo nos ha llevado a entendernos un poco más como compañeros. De repente sí hay sus diferencias, no les digo que no ha sido miel sobre hojuelas, pero ustedes conocen a José Luis como es, entonces es difícil esto. Es broma. Y bueno, la verdad es que hemos seguido haciendo fotos juntos, o cada quien por su lado, pero bueno, al final del día, Moni Chacón tuvo contacto con personas de la Alcaldía de Iztapalapa, en particular con el Museo Fuego Nuevo, y consiguió este espacio donde estamos ahora exponiendo. La verdad es que fue muy grato trabajar, a pesar de las diferencias y a pesar de las distintas miradas, porque todas estas 6 miradas habitan, pero no de la misma forma. También fue, no crean que porque somos solo 6 nos entendimos mucho mejor. Pero al final se logró, el tema ahora es la Ciudad de México, y bueno, pues aquí estamos nuevamente en esta tercera exposición, que esperamos que sea parte de muchas otras. Háblanos un poco de tu trabajo, de esta exposición, de las fotos, de qué pasa con tu trabajo. Por ahí decía otra amiga fotógrafa en la inauguración que nos admiraba y nos respetaba, porque hay que tener valor para expresarlo, para montar una exposición. Platícanos un poco de tu trabajo y cómo fue el proceso. Bueno, esta exposición tuvo un tema en específico. En este caso fue la Ciudad de México, la grandiosa Ciudad de México, llena de tantos contrastes, de tanta cultura, de tanta majestuosidad y de partes no tan agradables. Yo enfoqué mis fotografías en todos los aspectos, o quise abarcar todos los aspectos que tiene nuestra ciudad, desde lo icónico, lo más representativo, nuestra cultura, nuestro caos, porque quien vive en la Ciudad de México sabe de qué se trata, los lugares de caos. Entonces traté de englobar en mi trabajo, y creo que lo he conseguido esta vez, todas esas partes que son tan tangibles en la Ciudad de México. Nos ha tocado pues vivir aquí, pues, y siempre es interesante ver lo cotidiano de otra forma, expresar lo que a nosotros aún el caos o la cultura o lo representativo, cómo nos mueve, cómo lo vemos. Y bueno,
me parece que tenemos un buen resultado. Pues muchas gracias, Lili, por esta participación. Bueno, pues esperamos aprender todos un poquito de todas estas experiencias. Parecería fácil el montaje y toda la organización de una exposición, pero conlleva muchas cosas, ¿no? Conlleva muchas cosas, los acuerdos, los temas, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, ¿no? Sobre todo en este caso que fue un proceso colectivo, pues las citas, los horarios, las salidas colectivas, hay veces que se podía usar la cámara, hay veces que no se podía usar la cámara. Y lo lejos. Y lo lejos, ¿no? Porque hay quienes vivimos del otro lado, pero bueno, esta es nuestras primeras entrevistas en este grupo, en el de F7, en donde el propósito, el objetivo, la misión del grupo es eso, que todos aprendamos un poco de la experiencia en cabeza ajena, que no siempre es fácil, pero bueno, aquí estamos, esperemos que nos sigan, esperemos que inviten a sus amigos fotógrafos a este grupo, y bueno, también los invitamos a que vengan a la exposición, ¿no?, del Museo del Fuego Nuevo, y vengan a observar, y nos vengan a criticar y la vengan a disfrutar, ¿no? Los invitamos a todos aquí en el Museo Fuego Nuevo, que es en la subidita del Cerro de la Estrella, no está tan arriba. No más tantito. Pero es un museo padrísimo, es un museo que ofrece mucha información, muchas cosas muy interesantes, sobre todo ahora que estamos en el aniversario de la fundación de Tenochtitlan. Este museo y este cerro tiene mucho que ver con esta inauguración de México Tenochtitlan. Esperamos que nos vengan a ver y los invitamos, ¿no? Con mucho gusto los esperamos y esperamos también que disfruten esta exposición tanto como nosotros disfrutamos hacerla y crearla para la vista de ustedes. Fue un placer trabajar con estos compañeros, super fotógrafos. Un gusto compartir con ellos y seguir aprendiendo, porque yo sigo siendo aprendiz de fotógrafo. Entonces ha sido un placer y un verdadero gusto compartir con ellos este espacio y todos los espacios que hemos compartido a lo largo de este tiempo. Muchas gracias a todos por mirar.